Una vez más con ustedes, una vez más llegando hasta sus medios. Gracias. Gracias, amados hermanos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias por la atención y gracias por abrir sus corazones y sus mentes a la palabra de Dios. Estamos una vez más en una semana importantísima. Es la Semana Mayor que se llama y bueno, necesitamos realmente pensar en todos los eventos de esta semana. Y yo quisiera meditar en un tema sencillo. Recapacitar es el tema. Y este nos va a llevar definitivamente a posicionarnos donde Dios quiere. Recapacitar es lo que la iglesia necesita. Es lo que tú y yo necesitamos para tener una visión espiritual 2020. He venido anunciando, he venido diciendo esto a través de las semanas, a través de los días, a través de todas las enseñanzas. Visión espiritual que tiene 2020, es decir, que tiene agudeza, que mira las cosas de Dios, mira el deseo de Dios, conoce el deseo de Dios para cerca y también mira lo que se viene a lo lejos. Y este tema, recapacitar, tiene el propósito de ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Verlas. Pero ustedes dirán, pero sí, yo veo. Bueno, no. Vamos a ver, vamos a comprender hasta dónde llega esto, ¿verdad? En otras palabras, apreciar la comunión con Dios. Allá tenemos que llegar. Atesorar la palabra de Dios. Esa palabra que es hermosa, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y oigan esto, y discierne las intenciones de la mente y el corazón. Entonces, tú y yo tenemos que apreciar, atesorar la palabra de Dios, apreciando la comunión con Él. Y quiero llevarles a la palabra de Dios y quisiera invitarles a Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, quiero leer 2 versículos, 19 y 20. Dice la palabra: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. En otras palabras, humillada dentro del siervo, ¿no? Y quisiera ponerle como un versículo paralelo, Job, capítulo 21, versículo 6. Job 21, 6 dice: aún yo mismo, oigan esto, cuando me acuerdo, ¿de qué se acordaba Job? De toda la aflicción y de todas las penurias que él pasó, dice, me asombro y el temblor estremece mi carne. ¡Wow! Realmente tenemos que reflexionar acerca de estos 2 versículos, de estas 2 porciones, ¿no? Nuestra vida sin Dios, nuestra vida sin la comunión con Dios, sin la comunión con su palabra, sin el pueblo de Dios, sin la comunión con el pueblo, la congregación donde tú llegas, queda totalmente expuesta al mundo, totalmente expuesta a la maldad del príncipe de este mundo. Y tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos y hacernos un examen. Tenemos que revisar nuestras conductas, revisar nuestras actitudes. A esto se refería el apóstol Pablo cuando en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¡Wow! Este es un versículo tremendo y nos habla directo, man. No está poniendo tapujos ni cosas.
Si nosotros hacemos a conciencia este examen, este autoexamen, entonces nosotros vamos a hallar las respuestas en un Dios que es bueno, en un Dios cuya misericordia nos cuida, que es eterna y que se renueva cada mañana. Imagínense qué lindo es esto. Entonces empezamos, cuando nosotros vivimos este autoexamen, viviremos los estándares del reino de Dios. Viviremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Estas dos porciones que acabamos de leer, Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 y 20, nos enseñan varias cosas. En primer lugar, sabiduría y esperanza. Fíjense. En el versículo 21, el escritor dice esto, es decir, viene de un contexto, ¿verdad? El 19 y 20, que es la debilidad de Jeremías, que está pasándola difícil. Esto, o sea, todo lo que está pasando, recapacitaré en mi corazón, dice. Por lo tanto, esperaré. Es decir, Jeremías tiene un conocimiento de Dios, está en comunión con Dios, pero ese hecho no le hace vivir momentos sumamente difíciles y de desagrado. Imagínense que se le llegó a decir el profeta llorón. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, esperaré. De aquí viene el mensaje, el tema precisamente. Cuando él dice, recapacitaré en mi corazón. ¿Qué es recapacitar en el corazón? Es meditar, es reflexionar, es pensar. Óiganme esto. Es considerar para poder reconsiderar. Porque si no consideras, nunca vas a reconsiderar. Y máxime que estás pasando por momentos sumamente difíciles. Entonces, para considerar, es decir, estimar, es decir, valorar, tener en cuenta, es respetar, es honrar acerca de la gravedad de su situación y la ayuda y el poder de Dios. Cuando tú y yo pensamos en lo que está pasando, en que estamos pasando, entonces tú y yo, sí, no podemos hacernos los locos como que no está pasando nada. Es decir, nosotros tenemos que, como digo, estimar, valorar, tener en cuenta lo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo tenemos que respetar y tenemos que honrar acerca de del poder de Dios. Recapacitar es no ignorar, no olvidar, no menospreciar ni despreciar la gracia y el poder de Dios. Me dirán, pero sí sucede. No. Generalmente cuando estamos pasando momentos sumamente difíciles, es mucho más fácil considerar la ayuda que puedes recibir externamente, la ayuda que puedes tener de tus alrededores. Pero qué tremendo es pensar en la gracia y en el poder de Dios para poder dejar y descansar en Él. Entonces, recapacitar es considerar, ni ofender ni despreciar a Dios. No despreciar su misericordia, no despreciar su favor, no despreciar el amor que tiene por sus hijos. Dios mío, hermanos amados, hemos pasado momentos tan difíciles que parece que nadie nos va a auxiliar. Bendito sea el nombre del Señor, que estamos viviendo precisamente la Semana Santa, o la semana, si ustedes quieren, de la Pasión. Y recordar precisamente el precio que el Señor Jesús pagó para que nosotros podamos descansar, conociéndolo a Él, conociendo lo que Él hizo, descansar en Él. Y sí, recapacitar si nosotros nos hemos salido del camino.
Como dije hace unos momentos, recapacitar es reconsiderar. En otras palabras, óiganme esto es importantísimo. Replantear las actitudes. Replantear las actitudes hacia Dios, hacia su reino. Si has estado en incredulidad, si has estado en duda, si has estado en temor, si has estado en desconcierto, pues ya es hora de replantear. Y entonces el profeta dice, si yo recapacito, entonces dice, yo esperaré. Es decir, la esperanza nace. Si yo recapacito y reconsidero, replanteo mi posición de duda, de incertidumbre, de temor, de inseguridad, y dices, No, yo estoy dejando a un lado el poder de Dios, pero ahora me afinco, me agarro de eso. Por lo tanto, en Él esperaré. Eso es esperanza. ¿Qué es esperanza? Es vivir la aflicción esperando en Dios y su favor. ¿Qué les parece lo que acabo de decir? Eso es esperanza. Vivir la aflicción esperando en Dios y su favor. Otra de las cosas que nosotros podemos sacar de este pasaje, en primer lugar dije sabiduría y esperanza. En segundo lugar, misericordia y fidelidad. En los versículos 22 y 23 de Lamentaciones 3, ¿qué dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Dios, hablando con el salmista, le dice, allá en el Salmo 89, versículos 33 y 34, dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, lo que le dijo al salmista nos dice hoy, yo no quitaré de mi pueblo mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto que he hecho con ellos, ni mudaré, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, Él está diciendo que las promesas que Él puso, que su misericordia y su fidelidad se cumplen porque se cumplen. Y por eso es que Jeremías dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, ¿qué sacamos? Convicción y respuestas. Ahí el versículo 24 de Lamentaciones 3 dice, mi porción es Jehová. Y oigan esto, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Eso es convicción. Yo no me voy a dejar llevar por lo que estoy viviendo. Yo no me voy a dejar por los comentarios que se hacen. Si nosotros nos ponemos a leer todo lo que la gente nos manda, todos los criterios de científicos por un lado, científicos por otro lado, pensadores por un lado, pensadores por otro lado, profetas por un lado, profetas por el otro lado. Dios mío, todos tienen su verdad. Y cuando tú y yo nos ponemos a leer eso, dice uno, wow, ¿cómo será la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo será la gente que no entiende que una semana como esta, lo que hizo Dios fue demostrar que de tal manera nos ama? Nos ama. Que Él quiso estar en comunión con nosotros, quiere estar en comunión con nosotros, quiere que nosotros seamos sus hijos, Él nuestro Padre y seamos una familia. Si no conocemos esto, Dios mío, ¿qué pasa? Oh, hermanos amados, si nosotros estudiamos, nos daremos cuenta del conocimiento, cuál es la bendición del conocimiento de Dios y los propósitos de Dios. Allá en el Salmo 146, versículo 8 y 9 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová
ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Jehová guarda al huérfano. Jehová guarda a la viuda, la sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Es decir, hay un pacto con su pueblo, con sus hijos, con su familia. Bendito sea el nombre del Señor por una semana como hoy. Porque ahí el Señor Jesús pagó el precio por todo lo que nos pasa, hermano. Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro alejamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense qué bendición, sabiduría y esperanza, misericordia y fidelidad, convicción y respuestas, respaldo y búsqueda. Versículo 25 en Lamentaciones 3, Jeremías dice, bueno es Jehová a los que en él espera. Bueno es Jehová al alma que le busca. Ahí está. ¿Tú quieres el respaldo de Dios? Búscala. ¿Tú quieres el respaldo que Dios esté contigo? Búscalo. Yo creo, leemos la palabra de Dios y ahí en Ezequías vemos a un rey que es digno de ser imitado. Fíjense. Allá en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31, versículo 20 y 21 dice esto. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Y ejecutó, dice, lo bueno. O sea, vivió, hizo lo bueno, lo recto y verdadero delante de su Dios, de Jehová su Dios. En el 21 dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, lo hizo de acuerdo con la ley. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Señalen si tienen sus Biblias ahí, señalen la última frase, y fue prosperado. ¿Acaso no es eso lo que nosotros queremos, pues? Queremos esa prosperidad, pero la prosperidad tiene una raíz. Y aquí, en la forma de vivir de Ezequías nos lo dice. Vivir lo bueno, lo recto, lo verdadero, delante de Dios. En todo lo que él emprendió en el servicio de la casa de Dios, él se sirve en la casa de Dios. Y de acuerdo a la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Si tú quieres una fórmula, aquí tienes, anótala. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 20 y 21. En quinto lugar, sabiduría y reverencia. Esto es a dónde quiero llegar, el hecho de valorar estar a solas con Dios. En el versículo 26 de Lamentaciones 3, ¿qué dice? Bueno es de esperar, oigan esto, en silencio la salvación de Jehová. Este versículo es bien lindo, tan cortito, ¿no? Pero ¿de qué se trata? Bueno es de esperar en silencio, quiere decir, acallando tu propia voz. Acallando tus propios pensamientos. ¿Te has dado cuenta que en la mayoría de cosas que el Señor nos pide hacer queremos explicaciones al respecto? Si tú y yo vamos a esperar en Dios, cállate la boca. Si tú y yo vamos a esperar en Dios, ya deja de estar pensando que eres el mero tronco donde se rasca el tigre. Si tú quieres esperar en Dios y ver la salvación de Él, tienes que dejar tus propios argumentos a un lado y vivir lo que la palabra de Dios te dice. En Habacuc capítulo 2, versículo 20 dice esto: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, iglesia, que tú y yo somos el templo de Dios? Entonces, si Dios está dentro, dice, calle delante de Él toda la tierra. Es decir, tú y yo tenemos que aprender a vivir lo que Dios dice, no lo que tú y yo pensamos. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos que estaban trabajando, que iban, venían, etc. Estaban encantados con el servicio, ¿verdad? Pero a veces la gente está tan embebida en todas las cosas que hace,
que no se da cuenta de nada. Y el Señor, viéndoles a sus discípulos, les dijo, allá en Marcos capítulo 6, versículo 31 y 32, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían ni tiempo para comer. A veces nuestras ocupaciones son tantas, ¿verdad? Y entonces el Señor les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Y el versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Esta es una invitación bien grande de parte de Dios a nuestra vida. Tú y yo tenemos que aprender a valorar estar a solas con Dios. A eso me refería con ser sabios y reverentes, ¿verdad? Tenemos que estar a solas con Dios y oírle a Él. Demasiado tiempo con la computadora, demasiado tiempo con el Facebook, demasiado tiempo con el YouTube, y todo te habla, menos la voz de Dios. Oye lo que te digo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En último lugar, y con esto ya voy terminando, renovación y reconciliación. En versículo 21 de Lamentaciones 5 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Miren qué aseveración más tremenda. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva, es decir, reverdece nuestros días como al principio. Es decir, queremos otra vez vivir ese primer amor, otra vez esos momentos hermosos que hemos vivido juntos. Ya, que se acabe el reclamo, que se acabe la inconformidad, que se acabe la rebelión, que se acabe la deslealtad. Eso es lo que Jeremías estaba diciendo, ¿verdad? Que clamemos volver a Dios. En el versículo 39 al 42 de Lamentaciones 3, Jeremías dice esto. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquémonos, volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. No aquí, no es religiosidad lo que Dios está esperando. No es que nos vean cantando y eso. No es un asunto de aquí, es espiritual. Y dice Jeremías con una certeza tremenda que es la que tenemos que aprender nosotros de esto. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Miren, imagínense qué declaración más tremenda. Eso es lo que tenemos que aprender a vivir para estar en una verdadera comunión con Dios. ¿Saben por qué? Porque con Dios lo que tenemos es el bien, la misericordia, la vida. A esto se refería Isaías capítulo 55 en estos 3 versículos que son hermosos. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y ahí la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y el Señor nos invita, dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David, haré con vosotros pacto eterno. Por eso digo, si vemos estos versículos con Dios, tenemos el bien, la misericordia, la vida. Y si hablo de Jesucristo, por todo lo que Él hizo y por todo lo que en esta semana se estaba sucediendo hace 2000 años atrás, tú y yo con Jesucristo tenemos descanso garantizado.
Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, dice el Señor. Por eso en este día yo te hago una invitación. Veamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Ahora sí, tenemos tantas cosas que les pasamos por alto, ya les damos por sentado. Apreciemos la comunión con Dios. Busquemos esos momentos de soledad. Callemos delante de Él. Atesoremos la palabra de Dios, esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne las intenciones de la mente y el corazón. ¿Saben qué? Eso, ¿saben lo que hace? Nos hace recapacitar en nuestros corazones. Y si lo hacemos, quiere decir que tenemos visión espiritual 2020. Oremos, amados. Dios, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en este día. Gracias, Señor, porque más o menos hace 2000 años atrás, tú entregaste tu vida por la humanidad entera. Nos hiciste tu pueblo, tus hijos. A todos los que te hemos recibido, nos hiciste tus hijos, Señor. Y sin embargo de eso, hemos olvidado, no hemos recapacitado en tu poder y en tu gracia, Señor. Sí, tal vez hemos pensado en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero nos olvidamos de tu poder y tu gracia. Perdón. Sí, te pedimos perdón por nuestra rebelión y deslealtad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, límpianos. Queremos estar en comunión contigo. Yo te doy gracias en este día porque podemos hacerlo. Podemos acercarnos confiados a ti. Aquí estamos, Señor, y por la fe recibimos ese perdón. Recibimos de ti la misericordia y el favor, porque en este día, sí, en este día nueva ha sido tu misericordia, nueva tu gracia, y a partir de este momento serán nuevas oportunidades. Y a partir de este día, recapacitaremos. Sí, recapacitaremos. Tomaremos muy en cuenta tu poder y tu gracia, tu amor hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Atesoremos la palabra. Reflexionemos, recapacitemos, ¿verdad?, en nuestros corazones. Y yo les digo una cosa, si seguimos el ejemplo de Ezequías, seguramente, pero yo te lo firmo, prosperaremos. Un abrazo a la distancia, seguimos en comunicación, estaremos en adelante. Mañana miércoles también tenemos una reunión sumamente especial. Seguiremos el viernes y seguiremos el domingo. Hermanos, un abrazo. Y no se olviden que el sábado también hay una obra, pero tremendamente importante, del ejército de Dios. Un abrazo a la distancia. Amén.